Desde Chía, Cundinamarca, Colombia. Transmite canicaradio.com. Canicaradio.com, tu fiel compañía. A esta hora y en www.canicaradio.com, las noticias de Colombia y el mundo. Canica News. Canica News. Con la dirección de Rodrigo Ariza, la producción de Alexa Saavedra, presenta Víctor Manuel Salamanca. Bienvenidos. Hoy es martes 27 de abril de 2021. Somos Canica News y queremos agradecerles que durante todo este tiempo nos acompañen siguiendo las noticias de Colombia y el mundo. Muy pronto podrán vernos y escucharnos a través de las principales redes sociales. Reciban un cordial saludo desde la educada, cultural y segura ciudad de Chía, Cundinamarca, en Colombia. Pueden escucharnos en 3 emisiones diarias, 6 de la mañana, 12 del día y 8 de la noche, horas de Colombia, a través de canicaradio.com. La dirección general es de Rodrigo Ariza, producción Alexa Saavedra, y en la presentación quien les habla, Víctor Manuel Salamanca. Amad a vuestros enemigos, porque os dirán vuestros errores. Benjamin Franklin. La información con los periodistas que generan opinión. Aquí están las principales noticias del día. A continuación, los principales titulares de las noticias acontecidas en las últimas horas en Colombia y el mundo. Tras rechazo de partidos a la reforma tributaria, Gobierno y Centro Democrático buscan consensos. Superindustria no ve conveniente la alianza entre Bavaria y Coca-Cola. Reserva Federal mantendrá su política monetaria mientras Estados Unidos se recupera. ¿Vamos bien con la vacunación en Colombia? Primero hay que resolver otra pregunta. El futuro de la pobreza y la clase media en Colombia. Oscar 2021, el año para cambiar las reglas del juego. Alexa Saavedra presenta las efemérides de la fecha. El estrés crónico afecta la supervivencia. Partido de la U propone una contrarreforma tributaria. Si algún suceso se produce, desde la sala de redacción informa nuestro director Rodrigo Ariza. ¿Tiene cabida el PSDB en las elecciones de Brasil del próximo año? Hoy es martes de música romántica y estará con nosotros Raúl Santi. Estas y otras importantes noticias de Colombia y el mundo solo aquí en Canica News. Bienvenidos. Canica News, las noticias de Colombia y el mundo en un solo informe. Canica News. Política nacional en Canica News. Tras rechazo de partidos a la reforma tributaria, Gobierno y Centro Democrático buscan consensos. Bogotá. El presidente Iván Duque espera que el Congreso construya acuerdos frente al proyecto radicado, mientras el uribismo presentó un texto sustitutivo al que promueve el gobierno de su colectividad. Se destacan los apoyos frente a una iniciativa impopular en un escenario preelectoral. Se enreda la pita para discutir la reforma tributaria. La semana pasada, el Ministerio de Hacienda, en cabeza de Alberto Carrasquilla, radicó en el Congreso de la República la propuesta con la que el gobierno espera recaudar 23,4 billones de pesos, bajo el nombre de Proyecto de Solidaridad Sostenible, y luego de una ola de especulaciones previas a que el país conociera la iniciativa. El legislativo solo necesitó esta primera semana para rechazar la propuesta económica del presidente Iván Duque. Los partidos de oposición como Alianza Verde, Comunes, El Polo, Maíz, Colombia Humana, le dieron un portazo porque calificaron de regresiva la reforma. Para sorpresa de algunos, en esta misma línea argumentativa salieron otros partidos cercanos al Ejecutivo. Cambio Radical, el Partido Liberal y Colombia Justa Libre anunciaron que no votarán afirmativamente el proyecto, mientras que la U propuso una contrarreforma que no traiga consigo cargas injustas a los colombianos, comunicaron.
Hasta ahí el panorama de la reforma de Duque era bastante negro, por una simple razón. Sin las bancadas de Cambio Radical y el Partido Liberal, el proyecto tributario se hundiría en el Congreso. Canica News. Economía nacional en Canica News. Superindustria no ve conveniente la alianza entre Bavaria y Coca-Cola. Bogotá. La autoridad objetó dicho proceso por no encontrarlo favorable en materia de competencia. La alianza estratégica y comercial que estaba planteada entre Bavaria, Coca-Cola y varias empresas filiales de estos dos gigantes de las bebidas en el país no podrá llevarse a cabo toda vez que la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la resolución 23.569, decidió decirle no a esa iniciativa por las implicaciones que ésta traería en materia de competencia del mercado, dado el tamaño de ambas compañías. A pesar de que esta superintendencia reconoce que la alianza proyectada entre las intervinientes puede generar eficiencias derivadas de los ahorros en costos, encuentra que los beneficios que se obtendrían pueden no compensar los posibles efectos restrictivos de la competencia, que se producirían en los mercados afectados, señala la mencionada resolución, y agrega que en la actualidad ciertos mercados de bebidas tienen altas barreras de entrada y expansión para actuales y potenciales competidores, principalmente en lo que respecta a la producción, distribución y comercialización. Por eso la superintendencia señala que si se llegara a presentar esta alianza entre dichas compañías, se incrementarían esas barreras de entrada y de expansión de los mercados de bebidas alcohólicas y no alcohólicas en Colombia, entre otras razones. Canica News. Atención, esta es información de último momento y la registra Canica News. Canica News. Desde la sala de redacción de Canica News les informo. Esta noticia nos llega del Comité Nacional de Paro. El CNP reitera su convocatoria al paro nacional mañana 28 de abril. En reunión de ayer 26 de abril, con la participación de más de 130 delegados de todo el país, el Comité de Paro, después de escucharlos a cada uno de los participantes sobre la situación nacional y departamental, reitera la convocatoria al paro nacional, repito, de mañana 28 de abril. Si bien las organizaciones que integran el CNP comprenden muy bien la grave situación del tercer pico de la pandemia, también tenemos claro que el responsable de esta situación es el gobierno nacional, dice el Comité Nacional de Paro. Ahí tenemos pues que la noticia es que continúa la convocatoria al paro nacional mañana 28 de abril. Cambiando de noticia, nos vamos a una información deportiva. Juan Sebastián Cabal y Robert Farah son campeones del ATP 500 de Barcelona. Los colombianos ganaron por segunda vez consecutiva el ATP 500 de Barcelona, consiguiendo así el 18º título que lo sitúa en la cuarta casilla del Race to Turín y se consolidan como número 2 y 3 respectivamente en el ranking ATP de dobles. Y esto ha sido toda la información de último momento aquí en la sala de redacción de Canica News. Continúen con más noticias. Cuando algo extraordinario se presenta, Canica News lo registra. Volveremos en cualquier momento con más información. Canica News. Política internacional en Canica News. Reserva Federal mantendrá su política monetaria mientras Estados Unidos se recupera. Washington.
Funcionarios del Banco Central aseguraron que no se dejarán llevar por subidas temporales de los precios para realizar cambios bruscos o frenar las medidas de estímulo. La Reserva Federal tiene por fin lo que quería y preveía: señales de una recuperación económica en Estados Unidos, que podría reparar parte del daño causado por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, para cuando el Comité de Política Monetaria del Banco Central inicie su reunión, los analistas no esperan incrementos en las tasas de interés ni señales de un fin de políticas de inyección de dinero aplicadas para ayudar a la recuperación del país, a pesar de algunos temores por un aumento de la inflación. Nadie espera que se produzcan cambios importantes en la política monetaria en cuanto a tasas de compra de activos de la Reserva, dijo Andrew Hunter, economista jefe de Capital Economics en Estados Unidos. De hecho, los funcionarios del Banco Central han manifestado claramente que no se dejarán llevar por subidas temporales de precios para realizar cambios bruscos o frenar las medidas de estímulo. En las últimas semanas, el gobierno ha informado de los primeros indicios de que las vacunas contra el COVID-19 están haciendo que los trabajadores despedidos vuelvan a sus empleos y acaben con el sufrimiento de las empresas duramente afectadas por los cierres destinados a frenar el contagio. Canica News. La salud es noticia en Canica News. ¿Vamos bien con la vacunación en Colombia? Primero hay que resolver otra pregunta. Bogotá. Saber con precisión cómo va la vacunación en el país es muy difícil. La falta de información no ha permitido sacar conclusiones certeras que muestren cuál es el panorama. Mientras tanto, la disponibilidad global de vacunas se está convirtiendo en una pesadilla. La pregunta inicial de la que partió este texto me la formuló alguien de la redacción del periódico El Espectador hace un par de semanas. ¿Cómo va la vacunación en Colombia? Como muchos, su percepción era que el país estaba rezagado luego de que se quedara en evidencia los retrasos en la llegada de las vacunas, los casos de personas que no clasificaron para las segundas dosis, justo cuando las unidades de cuidado intensivo colapsan, estaban poniendo nerviosos a los familiares de personas mayores. A un día de la segunda dosis, llamaron a mi mamá para cancelarle su cita, no para darle nueva fecha, para cancelarla, anotó en Twitter el astrofísico Rafael Martínez Galarza. Estoy, como se imaginarán, muy frustrado. Esta vacuna en particular tiene la baja protección con una sola dosis. Mi mamá seguro no es la única. Varias EPS, Sanitas Compensar y Famisanar, también confesaron que tuvieron que cancelar algunas citas porque se habían agotado las dosis de Sinovac. En la otra cara de la moneda, algunos habíamos corrido con suerte. En mi familia al menos ya hay 5 personas con el esquema completo y otros en las últimas 2 semanas fueron llamados para recibir el primer pinchazo. Unos están en Bogotá, otros en municipios mucho más pequeños. Canica News. Economía nacional en Canica News. El futuro de la pobreza y la clase media en Colombia. Bogotá. Esta semana el DANE revelará cuánto aumentó la pobreza en 2020, uno de los datos más importantes en medio de la crisis desatada por la expansión del COVID-19. La cifra servirá para ajustar debates alrededor del gasto social en el país, más aún en tiempos de cara al debate de la reforma tributaria en el Congreso. Miller Bejarano, tecnólogo en electricidad industrial, lleva 6 meses desempleado. La empresa para la cual trabajaba no pudo mantener la nómina en la pandemia y le terminaron el contrato. Desde entonces, él, su hija y su hermano menor, quien también quedó desocupado, viven del ingreso de sus padres. Con menos dinero y las mismas necesidades, el hogar de Bejarano mira a los ojos un fenómeno que en los informes y análisis pasa como erosión del estilo de vida, pero que desde la realidad del día a día es más complejo y doloroso. Técnicamente esta familia puede descender en las clasificaciones de la macroeconomía de clase media hacia población vulnerable. Como Bejarano, millones de personas están en la misma situación. La peor crisis económica de los últimos 100 años es una frase tejida en las historias y desavenencias de la gente. Las cosas que no fueron, que no serán, las personas que murieron.
Para miles de familias, el choque económico solo tendrá un desenlace: pobreza. El próximo 29 de abril el país sabrá a ciencia cierta cuántas personas que ya habían superado la condición de pobreza o pobreza extrema desde el punto de vista del ingreso volvieron a caer en ella, cuando el DANE revele las estadísticas de 2020 sobre este tema. Sobra decirlo, pero 2020 se anuncia como un periodo aterrador por donde se le mire. Una contracción económica del 6,8% y una tasa de desempleo que superó el 15% son factores de una ecuación cuyo resultado inexorable es la escasez. Canica News. Actualidad internacional en Canica News. Oscar 2021, el año para cambiar las reglas del juego. Bogotá. La edición 93 de los premios de la Academia, además de estar marcada por el COVID-19, promete ser una de las versiones más inclusivas y modernas, pues por primera vez en su historia, y aunque suene mal, los blancos no dominan todas las categorías. Esta vez hubo espacio para personas negras, coreanas, chinas y pakistaníes inclusive. Canica News. La educación es noticia en Canica News. Universidades que mantienen sus aportes contra el COVID-19. Bogotá. Expertos de la Universidad de Simón Bolívar han analizado más de 35.000 muestras y hacen parte de un consorcio internacional de vigilancia genómica del virus liderado desde España. Desde sus capacidades científicas e investigativas, las universidades han sido claves para que el mundo afronte la pandemia del COVID-19. En Colombia, el aporte de las instituciones de educación superior también es visible. El análisis de muestras es una de las soluciones con las que han contribuido varias universidades, como la Tecnológica de Pereira, Los Andes y la Nacional. En el Laboratorio de Virología de la Universidad de Simón Bolívar en Barranquilla, se han diagnosticado más de 35.000 pruebas. Empezamos con una capacidad de analizar unas 200 diarias y hoy, gracias a inversiones hechas por la universidad y donaciones de empresas, tenemos personal y equipamiento para aproximadamente 800 muestras, cuenta Antonio Acosta Hoyos, director del laboratorio de Unisimón, que empezó a recibir muestras el 18 de abril del año pasado tras obtener el aval del Instituto Nacional de Salud. Ahora llegan las efemérides de la fecha con Alexa Saavedra. Canica News. Arte y consejos útiles con Alexa Saavedra en Canica News. Un saludo muy especial a todos los cibernautas que se conectan con nosotros en este día. Soy Alexa Saavedra. Y un día como hoy, 27 de abril de 1848, en Francia se promulga el decreto de abolición de la esclavitud. Un 27 de abril de 1994, en Sudáfrica se celebran las primeras elecciones multirraciales libres. Los varones y mujeres de piel negra pueden votar, poniendo fin al periodo conocido como el apartheid, 27 años después de que Estados Unidos logró eliminar, al menos desde el punto de vista legal, este mismo flagelo. Hoy es el Día Mundial del Diseño. Se celebra por iniciativa del Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico. El Día Internacional de Diseño, anteriormente conocido como Día Mundial del Diseño o Día Mundial del Diseño Gráfico, conmemora las funciones esenciales del diseñador gráfico en la sociedad y el comercio, dando a conocer la importancia de esta profesión, así como su contribución para generar cambios significativos en todo el mundo y convertirla en una herramienta de valor social. Asimismo, surge de un concepto desarrollado por Kim Paulsen, vicepresidente de 1993 a 1995, para conmemorar la fundación del Consejo Internacional de Diseño. De igual manera, su propósito se centra en incitar a los diseñadores a reflexionar profundamente sobre el bienestar de las personas dentro de sus entornos locales y a encontrar soluciones innovadoras a las necesidades locales utilizando el diseño como un vehículo para honrar la diversidad y trascender fronteras.
Se celebra cada 27 de abril por iniciativa del Consejo Internacional de Diseño, asociación fundada el 27 de abril de 1963 en la ciudad de Londres, Inglaterra, y cuya sede actual se encuentra en Montreal, Canadá. Hoy en Chile se celebra el Día del Carabinero, en El Salvador el Día del Telegrafista, en Nueva Orleans y los Países Bajos se celebra el Día del Rey. En Colombia es el Día Nacional de la Fibrosis Quística. Esta es una enfermedad que provoca la acumulación de moco espeso y pegajoso en los pulmones, el tubo digestivo y otras áreas del cuerpo. Es uno de los tipos de enfermedad pulmonar crónica más común en niños y adultos. Es una enfermedad potencialmente mortal. Esto es todo por hoy. Nos escucharemos en una próxima oportunidad. Canica News. Noticia ecológica en Canica News. El estrés crónico afecta la supervivencia. Bogotá. Tras varias décadas de estudio en poblaciones de babuinos salvajes, un equipo de científicos demuestra por primera vez que el estrés crónico es un factor que afecta a su supervivencia, unos resultados que en parte pueden extrapolarse a los seres humanos. Problemas cardiovasculares, reproductivos y del sistema inmunitario son algunos de los riesgos asociados al estrés, una respuesta física y emocional que se produce ante una situación de amenaza o presión, que en el caso de los humanos puede deberse al aislamiento social o al bajo nivel socioeconómico, como han señalado varios estudios. Pero esta presión también la sufren de manera similar los animales, aunque se ha debatido durante mucho tiempo cómo repercutiría en la vida silvestre. Los altos niveles de glucocorticoides en los babuinos se asocian a una pérdida de unos 4,5 años de vida de los 19 años que suele vivir una hembra en estado salvaje. Tras varias décadas de investigación, científicos liderados por la Universidad de Texas en San Antonio, Estados Unidos, encontraron por primera vez en organismos salvajes cómo el estrés afecta a su esperanza de vida y confirman que en los babuinos, unos primates que viven en sociedades jerárquicas complejas, que pueden ser fuentes de estrés psicosocial crónico, pueden vivir menos años debido a esta tensión. Política nacional en Canica News. Partido de la U propone una contrarreforma tributaria. Bogotá. Se siguen moviendo las aguas en contra del texto de la reforma tributaria presentado por el Ministerio de Hacienda en cabeza de Alberto Carrasquilla. Aunque no se ha puesto en discusión, todavía no está en la agenda del Congreso, se sumarán más partidos que no apoyarán la iniciativa. Ese es el caso del Partido de la U. Días atrás, Dilian Francisca Toro, directora de la colectividad, había manifestado que estaban en desacuerdo con que la carga tributaria se pusiera sobre los hombros de la clase media trabajadora. Sin embargo, aún no se tomaba una posición al respecto. Pero luego de que Cambio Radical, Colombia Justa Libre, la oposición y el Partido Liberal expresaran públicamente que no acompañarían al gobierno en esta batalla, la U contó este fin de semana que no votará afirmativamente la propuesta. En cambio, propone construir una contrarreforma. Toro explicó que la colectividad que ella dirige no secundará el proyecto porque grava a los asalariados y elimina derechos como las deducciones por ahorro para vivienda y auxilio por número de hijos. Grava a los pensionados e incrementa la tributación a la clase media. Grava con IVA a los servicios públicos domiciliarios. Grava con IVA los computadores personales y dispositivos móviles de bajo costo. Grava con IVA la gasolina, incrementando los costos de transporte público y de carga. Grava los insumos para la producción de bienes de la canasta familiar. Pasa de exentos a excluidos, generando un aumento en productos como la carne, los huevos y el pollo. Afecta la construcción de vivienda de interés social por la eliminación de la devolución del IVA. Elimina beneficios para la producción de energías limpias. Grava el sector cultural y de entretenimiento que ha sido uno de los más afectados por la pandemia, puntualizó la organización política. Canica News. La educación es noticia en Canica News. Educación. El futuro es ya. Bogotá. Lo que llamamos normalidad se modificó de tajo.
hubo que implementar otros métodos para garantizar la continuidad de la formación, con fallas y limitaciones que se han ido corrigiendo, pero también con importantes logros y aciertos. A su ritmo, todos los países normalmente trabajan para adaptar sus procesos educativos acordes a sus recursos, a sus necesidades y a las tecnologías mundiales, diagnosticando sus falencias, ampliando coberturas, ajustando su normatividad y promoviendo su sistema de calidad en todos los niveles de formación. Sin embargo, el confinamiento a raíz del COVID-19 en el mundo los obligó a la actualización de sus políticas públicas y sus planes de desarrollo. Igualmente, forzó a un intempestivo cambio en sus instituciones educativas, en los procesos académicos, en la relación dialógica estudiante-profesor y en las formas de aprendizaje de los alumnos, conforme con la nueva realidad. Entre los grandes cambios sufridos por la educación en su historia, de la mano de la transformación de la sociedad, la reconversión obligada por efectos de la pandemia se constituyó en uno de los más retadores y trascendentales. Canica News. Política internacional en Canica News. ¿Tiene cabida el PSDB en las elecciones de Brasil del próximo año? Brasilia. Se ha hablado mucho sobre un duelo entre Lula da Silva y Bolsonaro en las elecciones de 2022. ¿Hay alguna oportunidad para el Partido Socialdemócrata Brasileño? El Partido de la Socialdemocracia Brasileña, PSDB, es un partido político que nace de centro, fundado en 1988 por un grupo político que tenía entre sus líderes a Mário Covas, político y exgobernador del estado de Sao Paulo. El partido surgió de la combinación de la socialdemocracia, la democracia cristiana y el liberalismo económico y social. En 1989, recién creado, logró el 11,51% de los votos y desde entonces tuvo candidatos en las 8 elecciones presidenciales de la nueva república. En 6 de ellas, se ha impuesto el Partido de los Trabajadores, PT, ganando 2 en la primera vuelta y perdiendo 4. Su peor actuación se produjo en 2018 cuando obtuvo menos del 5% de los votos válidos, quedándose fuera de la segunda vuelta. Teniendo en cuenta su relevancia histórica y el actual panorama político brasileño, ¿cuál es el futuro del PSDB? A partir de la investigación postelectoral relativa al proyecto de estudio electoral brasilero, a través del análisis estadístico, nos propusimos entender la volatilidad del voto del PSDB entre 2010, 2014 y 2018. A través del análisis, identificamos que la probabilidad de que un votante del PSDB para presidente en 2010 repitiera su elección en 2014 se incrementó en un 53%. Sin embargo, entre 2014 y 2018, dicha posibilidad se redujo en un 100%. Aunque intuitivamente se sabe que en 2018 hubo una fuga de votos del PSDB, especialmente hacia Jair Bolsonaro, el fenómeno no deja de ser asombroso. A menudo se dice que la identidad de los partidos sirve de ancla para evitar la alta volatilidad de los votos cuando el partido y el sistema de partidos pasen por momentos complicados. En 2018 el PSDB no contó con dicha ancla y la efectividad partidista negativa marcó el tono en esa elección. En la derecha el rechazo al PT y el rechazo al PSDB aumentaron en un 121% y un 55% respectivamente. Canica News. La música es noticia en Canica News. Hoy es martes de música romántica. Para el cierre de esta emisión, tenemos el sentimiento y la voz de un tolimense. Otra noche que no duermo, dando vueltas y más vueltas en la cama. Hola mis amigos de canicaradio.com y a mi amigo Rodrigo Ariza. Este es Raúl Santi, su amigo. Abrazos y bendiciones. Raúl Santi, su amigo, hoy, ayer, mañana, siempre. Raúl Santi nació en el departamento del Tolima el 28 de julio de 1957. Es cantautor y productor musical.
Su llegada a la capital colombiana le empezó a abrir las puertas de la fama y el reconocimiento. Su primer éxito radial fue No Más Contigo de 1977, grabado con discos FM, su sello de siempre. Un centenar de canciones han acompañado a Raúl Santi en su trasegar artístico. Hoy vamos a registrar uno de estos éxitos, Como un picaflor. Otra noche que no duermo, dando vueltas y más vueltas en la cama. Mis amigos me aconsejan que no sufra y que consiga un nuevo amor. Yo no vuelvo nunca, nunca a entregarme a una persona totalmente. Al comienzo todo es bello, la vida es color de rosa y al poco tiempo el amor se va. Siempre es mejor vivir tan solo aventuras y nada más, vivir tan solo el momento y después volar, libre como un picaflor. Siempre es mejor vivir tan solo aventuras y nada más, vivir tan solo el momento y después volar, libre como un picaflor. Son muchas las canciones de Raúl Santi que tararean y cantan millones de románticos en los países de habla hispana. Mi despedida, Ya me voy, Ámame otra vez, Busco un corazón, Como un picaflor, Basta ya, Piénsame, Quisiera tenerte ahora, Todo me sale mal, Felino, ¿Por qué me engañaste?, Un amor en cada esquina, No sé cómo ni cuándo, entre otras canciones. Y de esta manera, si Dios lo permite, regresaremos mañana a las 6 de la mañana, 12 del día y 8 de la noche. Con Rodrigo Ariza en la dirección general, Alexa Saavedra en la producción y en la presentación de las noticias, Víctor Manuel Salamanca. Gracias por preferirnos y que Dios les bendiga. Continúen con la programación de canicaradio.com, tu fiel compañía. La información no se detiene y el equipo de realizadores de Canica News continúan generando noticias. Volveremos en una próxima emisión